Tantos meses de pandemia de alguna manera ponen al descubierto fenómenos o procesos sociales que habitualmente en lo que llamamos normalidad no están a la vista. Por eso queremos hablar en el Triángulo de hoy sobre nuestros vulnerables. ¿Quiénes son nuestros vulnerables? Para eso invitamos a Heidi Fundora, que es socióloga, invitamos a la psicóloga Julia Guerra y a la también socióloga Yamira Hernández. Bienvenidos al Triángulo de la Confianza, hoy en una de nuestras sedes itinerantes en el Palacio del Segundo Cabo, donde se encuentra el Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba-Europa. Bienvenidas al Triángulo de la Confianza. Estamos hablando de nuestro tema de hoy, ¿quiénes son nuestros vulnerables? Es un tema que me gustaría ilustrar con ustedes. ¿Creen ustedes que podemos hablar hoy en día de desigualdad social en nuestro país? Para agarrar el toro por los cuernos. Bueno, a mí me gustaría decir al respecto que antes de hablar de si hay desigualdad social o no en nuestro país, es importante colocar qué cosa es vulnerabilidad. ¿Qué cosa es vulnerabilidad? ¿Qué cosa es vulnerabilidad? Y bueno, está muy relacionada con el derecho a las personas y a la equidad. Y también se asocia mucho a diferentes poblaciones o subpoblaciones que tienen condiciones y situaciones, necesidades por resolver. Pero bueno, si lo vemos de esa manera, un poquitico muy rígido, y hay otras dimensiones que nos ayudan a ampliar un poco esa mirada para poder definir si hay desigualdades o no, o dónde están esas desigualdades. Y ya mira, si no estoy justamente repasando que estás abordando lo que es, en este caso, vulnerabilidad. Lo que se considera como vulnerabilidad. ¿Ustedes quieren aportar algo más? No, quería poner un ejemplo para que se pudiera entender lo que estoy diciendo, como por ejemplo, el ser mujer, por ejemplo, per se no me coloca en una condición de vulnerabilidad, pero si yo vivo en un país donde, por ejemplo, hay una intolerancia a los derechos reproductivos, ya me coloca en una capa de vulnerabilidad. Si yo soy mujer y vivo en un país donde pervive la cultura patriarcal, machista, sexista y androcéntrica, pues me coloca en una capa de vulnerabilidad frente al ejercicio de la violencia de género, por ejemplo, ¿no? Y bueno, eso es lo que ha pasado en condiciones, por ejemplo, de COVID, que también identificó determinadas personas en condiciones de vulnerabilidad. Salió a la superficie, salieron a la superficie determinadas poblaciones y subpoblaciones en vulnerabilidad. Heidi, Julia. Sí, comentar también que vulnerabilidad es un término que se ha venido como aceptando más, incluso en nuestros documentos programáticos, en el discurso cotidiano, pero también cuando se discute sobre estos temas, hay otros términos que se utilizan, que es población en desventaja, población en riesgo, personas en situación de pobreza, y eso al final, si lo leemos a la luz de la vulnerabilidad, lo que nos está dando son como diferentes formas de ser vulnerable, diferentes escalas, grados de profundidad en esa situación de vulnerabilidad. Y también agregar que muchas veces está la confusión, y quería retomar la idea que nos colocaba Julia. O sea, no solamente el hecho de ser mujer, no solamente el hecho de ser negro o no solamente el hecho de ser niño te coloca en situación de vulnerabilidad. Incluso los diferentes grupos etarios, según el contexto, pueden tener diferentes tipos de vulnerabilidad. Eso va cambiando con relación a determinada constelación de factores. En contextos de guerra, los hombres viven determinadas vulnerabilidades porque son los que van a enfrentar el combate. Las mujeres viven otras porque tienen que asumir todas las funciones de cuidado y reproducción de la vida. Entonces la vulnerabilidad va cambiando de un contexto a otro, ¿no? Claro. Julia. Ha salido a la luz las personas mayores que han estado expuestas a situaciones de vulnerabilidad por sus escasos recursos, por sus pocos apoyos sociales, familiares, pensando también en las familias que históricamente no han aprendido a asumir situaciones conflictivas desde la reproducción y la solución a las problemáticas. Y el haber tenido una historia de no solución, ahora las condiciona también para que también se vean como personas vulnerables. Pensando en las madres que tienen más de un hijo, madres solteras, con bajos recursos económicos. Claro. Y un poco que ejemplifica lo que han venido diciendo ellas también, ¿no? Desde el punto de vista social, no solo la mujer está en una condición de vulnerabilidad por ser mujer, además muchas veces son mujeres que atraviesan otras brechas de equidad, mujeres negras, mujeres pobres, mujeres en situaciones de desventaja porque vienen de otro territorio, con pocos recursos familiares,
para solucionar cualquier situación de problemática que perciben como de riesgo y no visualizan de momento las condiciones que pueden asumir para... o las que se le pueden presentar en un contexto que es totalmente adverso. Sí, a mí me gustaría agregar un elemento más, que por lo general también no todas las vulnerabilidades son visibilizadas de la misma manera. O sea, hay como consensos sociales o mayor legitimación a la hora de identificar la vulnerabilidad que viven los adultos mayores, las personas con discapacidad, niños Sabemos y niñas. que están colocados, que es visible. En el caso de género también ya hay como hay mayor tendencia a hablar de las mujeres en situación de vulnerabilidad, pero muchas veces se habla mucho menos de la vulnerabilidad que viven, por ejemplo, las poblaciones con otras identidades de género, con otras orientaciones sexuales. Se habla un poquito menos, no siempre está tan aceptado las personas que viven en situaciones de vulnerabilidad a partir de vivir un contexto de inferiorización pues, por el color de la piel o de discriminación por el color de la piel. También el tema territorial, no es lo mismo vivir en la periferia, en un municipio periférico, aunque estés en la capital, que vivir en uno central. Entonces hay otro tipo de vulnerabilidades que muchas veces no se visibilizan tanto como las más aceptadas, ¿no? Yo sé que te resultó incómodo cuando te dije de desigualdad. ¿Podemos hablar de eso ahora? ¿O estás cómoda cuando ya ilustraste el tema de la vulnerabilidad? Sí, claro, porque ellas fueron saliendo de determinadas maneras de poder decir hacia dónde están esas desigualdades, hacia dónde se apuntan esas desigualdades. ¿Podemos llegarle al tema? Sí, claro. Por ejemplo, ellas han mencionado ya algunas, y para hablar de esas desigualdades tenemos que hablar también de la complejidad que existe a nivel mundial en relación al ámbito político, económico y social. Y como ella decía, hay muchas que están visibles y otras que están poco visibilizadas y que no están a la vista. Y bueno, de eso hablamos también en relación al poder adquisitivo y a los recursos que tienen las personas en materia económica, productiva, ¿no? Que también genera una desventaja y una desigualdad importante al interior de las familias, en los trabajos, en la escuela, y que eso también pone a determinadas personas, determinadas poblaciones o subpoblaciones en desventaja social. Por ejemplo, eso lo vemos mucho en el caso cuando lo trabajamos, todos los temas que tienen que ver con la violencia de género, ya lo decía, en ámbitos como es el escolar, como lo es la comunidad, etcétera, cómo existen diferentes manifestaciones incluso de violencia hacia estas personas que tienen esas diferencias y esas desigualdades y esas desventajas sociales. ¿Cómo lo ven ustedes? Perdóname ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que no hay sociedad que no experimente desigualdades. O sea, siempre han existido desigualdades y que se pueden agudizar. ¿Por qué lo dije? Así lo dije como a rajatabla, porque siempre asumimos el término tabú, es un tema y tabú, prejuicio y nos da cosas. Entonces, por eso hablar así. El mundo, realmente es una situación mundial y Cuba no está exenta de tener esa... Exactamente, y hay diferentes temas polémicos, ¿no? Yo creo que tiene que ver, el proyecto cubano se propuso construir igualdad social a partir de una mirada igualitarista, y hoy en día de las grandes críticas que se realizan a este tema igualitarista es que cuando aplicas una medida igual para personas con puntos de partida desiguales, todo el mundo no la aprovecha igual, por lo tanto los resultados siguen reproduciendo desigualdad. Se logra mejoramiento en unos, pero también se logran ciertos estancamientos y otros que aprovechan más que le llamamos acaparamiento de oportunidades. Gente que acapara oportunidad y personas que no lo logran hacer, ¿no? Otro tema polémico cuando se habla de si existen desigualdades o no, tiene que ver... Qué interesante, acaparar oportunidades. Sí. Pensaba que hasta este momento se acaparaban otras cosas, pero bueno, oportunidades. No, y además, no es lo mismo acaparar oportunidades de consumo que acaparar oportunidades de acumulación. Que ahí la discusión es otra, porque ya tiene que ver con acaparar tierras, acaparar capitales que te permiten generar más recursos, y eso es toda una discusión ahí que hay en toda América Latina que a nosotros nos encanta, ¿no? Un tema polémico es cuántas desigualdades qué desigualdades son justas y qué desigualdades son injustas. Son injustas. Porque por eso decía, en todas las sociedades existen desigualdades, porque hay desigualdades que son socialmente aceptadas. Si hacemos trabajos desiguales y hay trabajos que son valorados de una manera mejor por cantidad, calidad de trabajo, y otros de una manera menor, primero hay que ver quién hizo la división y eso, que eso es otra polémica. Eso es otra polémica. Pero ahí evidentemente va a haber una distribución desigual, pero es una desigualdad socialmente aceptada. Ahora, hay otras desigualdades que son las llamadas injustas y legítimas, que ya pasan por el tema del acaparamiento de oportunidades o por no garantizar las condiciones para cuando tengas una política, todo el mundo pueda aprovecharla por igual, ¿no? Claro, sí. Eso va mucho, se entrelaza mucho también con todo el discurso de que, bueno, uno de los principios fundamentales de nuestro es lograr equidad, justicia social y igualdad.
y entonces entra en un conflicto cuando pasan estas cosas. Sí, ¿tú quieres añadir? Sí, Sí, yo creo que las garantías de derecho están establecidas desde la ley, pero creo que falta aún en política, en acciones, para que estas garantías se materialicen. Incluso falta educación en las personas desde el punto de vista cultural, sociocultural, para que las personas se asuman dentro de su condición con derecho. Porque incluso muchas veces las mujeres mismas no legitimizan su condición de derecho y permiten que otras personas las violenten desde la condición en la que están, claro, que puede ser en el trabajo, puede ser en la familia. Es decir, yo tengo determinados derechos a defender, a formar parte de la sociedad desde mi identidad propia. Pasa con otras desigualdades también, ¿no? Tenemos que hacer una pausa. Ustedes saben que se enciende el incienso y el incienso llegó hasta el Palacio de Segundo Cabo. Sí. Qué bueno. Entonces voy a encender el incienso. Cada día me la ponen más difícil. Pero Mucho bueno, aire, pero... en instantes estamos de vuelta en el Triángulo de la Confianza. Y seguimos hablando en el Triángulo de la Confianza de quiénes son nuestros vulnerables. Hablábamos ahorita, Julia, de tu taller de transformación integral del barrio en Santa Felicia, Marianao, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cómo te has ido dando cuenta o cómo han trabajado el tema de las vulnerabilidades en el barrio? Sí, nosotros atendemos diferentes grupos etarios y en el caso de la mujer se comenzó un estudio alrededor del 2005 sobre género, un estudio de diagnóstico, pero procurando identificar las vulnerabilidades de género. Claro. Y a partir de ahí vimos que existían muchas mujeres en situaciones de violencia, mujeres que ni siquiera se habían identificado, y se comenzó a trabajar con estas mujeres. Con estas mujeres, además de hacer talleres, ellas fueron expresando sus necesidades y se fue construyendo un proyecto que se llama Mujeres y Desarrollo Local en Marianao, proyecto que tiene dos vertientes de salida. Una, emprendimientos económicos que dieron salida a las necesidades que tenían estas mujeres que se expresaban sentir en estado de violencia por la dependencia económica, y encontraron en crear emprendimientos económicos, gracias a la figura cuenta propia que existe hoy, buscaron la manera de tener su independencia económica y gestionar sus propias necesidades y además contribuir a la sociedad, porque eso es algo que tienen también dentro de sus metas. Y por otra parte, necesitaban también un espacio en el que dialogar sobre sus necesidades en el ciclo de la violencia, y no existía un grupo, es decir, un lugar específico para hablar del tema de la violencia. Desde la Casa de Orientación a la Mujer y la Familia, con la que colaboro también, porque claro, soy psicóloga, es decir, las mujeres acuden buscando ayuda ante muchísimas necesidades, pero no existía un espacio que ellas identificaran como que este espacio es para situaciones de violencia. Existe uno en OAR y procuramos crear este en el barrio, al que las personas pudieran acudir ante cualquier situación que están percibiendo como conflictiva y apoyarlas en la toma de decisiones, en la información necesaria para que puedan resolver su problemática. Y esto con la atención a la mujer. También atendemos grupos de niños y procuramos que desde lo cultural irle enseñando entonces a mirar la naturaleza de otra manera, a mirar el tema de género de otra manera, a mirar el tema de la violencia entre los jóvenes, que muchas veces está dado por estas mismas desigualdades que veníamos hablando, por la discriminación hacia lo diferente, ya sea por cuestión de sexo, ya sea por cuestión de intelectual, por una discapacidad. Y entonces vamos trabajando diferentes grupos etarios y también trabajamos con los ancianos. Colaboramos con la Universidad del Adulto Mayor, y esto nos da la posibilidad también de que este grupo aprenda a vivir la ancianidad de manera diferente y no se sienta entonces como este grupo reducido al riesgo porque ya estoy llegando al final de la vida, que para nada funciona así, sino que se puede aprender muchísimo también en esta etapa, y por ahí vamos a decir, abordando tienen diferentes... un espectro completo. Y ya mira, dime algo, ¿son iguales nuestras desigualdades que las del resto de los países que nos rodean en el área?
¿Qué nos diferencia a nosotros? Que esas desigualdades, por ejemplo, que tenemos, con las que convivimos y las que hemos mencionado, siempre se hacen grandes esfuerzos para legitimar acciones que puedan prevenir y atender esas desigualdades. Es decir, aunque algunas no se hayan visibilizado y aunque algunas estén, se hacen determinados esfuerzos para poder prevenir y atender esas desigualdades. Por tanto, no son iguales. Y de hecho, bueno, lo demostró también esta etapa de la pandemia, de la COVID, en situaciones de salud, en situaciones de pandemia a nivel mundial. Cuba tuvo una respuesta movilizativa, organizativa, de forma masiva, es decir, muy rápida, e incluso sacó un espacio para apoyar a otros países que estaban en condiciones diferentes. De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Desde la sociología, ¿cuáles vulnerabilidades, digamos, afloraron en medio de la pandemia? O sea, que estaban incluso en los noticiarios, se veía en determinados espacios de debate. Si miramos las de género, hubo un gran debate en torno a las recargas, las famosas dobles, triples jornadas y todo el tema de asunción de los cuidados, recayendo sobre todo en las mujeres, mucho más en aquellos hogares monoparentales encabezados por jefatura femenina. O sea, todo ese trabajo reproductivo que incluso antes se compartía con instituciones estatales como las escuelas, etcétera, pasó a ser asumido fundamentalmente desde el hogar. Y entonces afloraron este tipo de desigualdades de género. También se estuvo hablando mucho de la violencia de género, que seguramente mis colegas pueden profundizar más en eso. Dada la misma convivencia, situaciones de violencia, o sea, había una mayor sobreexposición a ese tipo de situaciones de violencia, justamente porque el trabajo preventivo se ha avanzado muchísimo, pero hay que seguirlo profundizando. Las desigualdades económicas, que son de las más duras, porque hace ya un rato estamos en Cuba debatiendo, ¿no?, en los espacios académicos, pero también en espacios sociales, activismo social, en espacios públicos, en medios, sobre un desplazamiento hacia las familias de algunas responsabilidades materiales que antes se encontraban en instituciones estatales. Claro. Y entonces, bueno, evidentemente, el punto de partida económico, las economías familiares a la hora de enfrentar todos los gastos que implicaba la reproducción de la vida cotidiana, alimentación, aseo, consumo cultural, servicios básicos, etcétera, no lo pudo manejar de la misma manera. Una familia que su punto de partida económico era un poquito mejor y más estable, con ahorros, etcétera, que una familia que no. ¿Qué pasó con los interruptos? Dentro del sector público, los trabajadores que quedaron interruptos. Por suerte se le garantizó el 60% a partir de nuestro código de trabajo del salario, pero era asumir con un poquito menos de dinero más gastos familiares. Si vamos entonces al sector privado, ¿qué pasó con muchísimos trabajadores contratados en el sector privado, formal e informalmente, ya no podían, que quedaron? Claro. Entonces, más todas las personas que ya hace tiempo estaban en los sectores informales, incluyendo los de los circuitos de migración interna temporal, claro, los que traen productos, etcétera, entre La Habana y otras provincias, los circuitos de traer determinadas mercancías de América Latina, del Caribe, todas esas estrategias familiares se paralizaron. Entonces, ese tipo de familias no asumió de la misma manera los gastos. Una nota a la violencia intrafamiliar, que yo creo que es importante, sobre todo porque me llama la atención, es decir, hay una recarga del trabajo hacia dentro de la familia. La mujer obviamente tiene 3 jornadas prácticamente, y si tiene que trabajar también en teletrabajo o lo que fuera, es más dura. ¿Qué acciones sí? ¿Tú quieres hablar sobre eso? Sí, porque bueno, no solamente derivarlo a lo que pasa con la mujer en estos periodos de confinamiento y de distanciamiento, claro, físico, sino también a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que están allí conviviendo en ese espacio. También se transversaliza por los problemas que tienen que ver con la racialidad, con los problemas que tienen que ver con las personas de la comunidad LGBTI, porque están viviendo en un espacio donde quizás están siendo rechazados por ese medio, pero que tienen que convivir por la situación de distanciamiento claro, físico y social, y eso agrava las situaciones de violencia. En este sentido, también se legitiman acciones importantes que surgieron a punto de partida de la pandemia, que es, por ejemplo, la creación de la línea de ayuda 103, que ya estaba, pero estaba para la atención y la ayuda psicológica, y bueno, ahora se ha organizado todo un plan de capacitación y de servicio. La línea continúa. Que continúa la línea y va a continuar incluso para la atención y la prevención a la violencia de género. No solamente en situaciones de COVID, sino que se va... ¿Pueden traer ustedes a la mesa otras acciones que tuvieron lugar y tienen lugar para mitigar esta distancia de desigualdad o estas vulnerabilidades, no solo en medio de la pandemia, sino lo que nos ha ido dejando? Nosotros desde el accionar de los talleres apoyamos mucho el trabajo desde los puestos de dirección del gobierno, de los consejos populares,
y se crearon apoyos para aquellos ancianos que por su condición de vulnerabilidad física que debían quedar en casa, y se creó un grupo de apoyo en el barrio, de donde subieron personas que estaban de estos interruptos y se sumaron también a la gestión de los otros, incluso poniendo en riesgo su vida. Nosotros también redactamos la atención que teníamos desde la Consejería Comunitaria a que fuera por vía telefónica para llegar a aquellos ancianos, para de alguna manera acompañarlos, porque sí, en esta etapa afloraron muchísimo los miedos, muchísimo las ansiedades, y el tiempo muerto que en un inicio las personas comenzaron a sentir, porque sí, quédate en casa, pero ¿qué hago en casa? Claro. Y entonces revisualizar y rediseñar la dinámica de la vida. Quedarse en casa, sí. Sí, ahí hubo que hacer mucho trabajo educativo, y también desde la internet, a través del WhatsApp, fuimos llegando a otras personas, y esto se ha ido quedando también porque empezamos a trocar, por ejemplo, el tema de la resiliencia, que es una de las cualidades que permite hacer frente a las adversidades, y creo que es algo en lo que tenemos que educarnos, o que nos empezamos a educar en este tiempo, en no ver el fin, sino en ver cómo me reconstruyo a partir de la situación adversa y qué nuevas herramientas empiezo a adquirir. Sí, ahí yo quería también agregar que quisiera rescatar, yo creo que se desarrollaron muchísimas acciones. Exacto. Y eso, dentro de toda la negatividad que hay veces que se le pone al tema de la pandemia, se pueden hacer lecturas optimistas, claro, en términos de cómo rescatar estrategias. Hacer la lectura positiva, además que salva, también eso contribuye, todo el mundo pone su granito. Sí, yo creo que hubo estrategias personales, familiares y barriales que deberían seguir aun cuando ya se supere lo que nos deja la pandemia. Cuando nosotros hablamos de cómo enfrentar las vulnerabilidades, siempre colocamos sobre la mesa que las acciones asistenciales son acciones de apoyo, pero no son para que estén permanentemente. Por lo menos no con todos los grupos, porque si no se cae en el asistencialismo y eso hace que se reproduzca la vulnerabilidad. Claro. Y siempre estamos a favor de ir combinando acciones asistenciales, pero también acciones que potencien las capacidades de las personas, que potencien las redes sociales, para que las personas no dependan de un fondo, de una ayuda asistencial. En el caso, por ejemplo, de tanto los adultos mayores como las juventudes, que muchas veces se consideran grupos vulnerables, se dieron dinámicas interesantes de solidaridad. El término está así grandilocuente, pero yo creo que refleja muy bien la solidaridad intergeneracional. O sea, claro, si bien los jóvenes ayudaban a las personas adultas mayores a trasladarle la comida, etcétera, y las personas adultas mayores haciendo nasobucos para también darle a estos jóvenes. Claro. Entonces eso crea una relación de interdependencia positiva, diferente, y no esta relación de pobrecito, el abuelito, claro, que hay que ayudarlo, qué sé yo. Creo que también se desarrollaron muchas iniciativas en materia de confección de nasobucos, en materia de producción de alimentos, etcétera, desde la responsabilidad social, que se debería mantener, que debería seguirse fomentando. También me gustaría rescatar, muchas personas empezaron a desarrollar iniciativas personales que a futuro, si las miran bien, si profundizan, podrían, claro, entrar en la incubadora de la Universidad de La Habana, no sé, convertirse en futuros emprendimientos. Y un elemento muy importante que hace mucho tiempo estamos intentando empujar en Cuba es el tema de la economía solidaria, la economía popular y solidaria. Yo creo que se desarrollaron redes de apoyo a nivel comunitario que nos pueden hacer auténticas redes, que nos pueden hacer pensar en cooperativas de consumo, para podernos quitar de arriba a los intermediarios, revendedores, etcétera, y en cómo las comunidades o las familias se pueden articular para el consumo, también todo el tema de las huertas solidarias. Yo creo que hay un conjunto de iniciativas que están aflorando que tienen tremendo potencial para seguir después de la pandemia y para hacer de estos sujetos en situación de vulnerabilidad personas en pleno desarrollo de sus capacidades y que se incorporen de una manera diferente a nuestra estrategia, ¿no? Tenemos que hacer una pausita y dejamos un poquito para el tercer momento. Gracias por la sintonía, gracias también por sus muy bienvenidas cartas a una de las esquinas más populares de La Habana, que es la esquina de Mazón y San Miguel, donde está el Canal Habana. También sus recomendaciones a esta dirección de correo electrónico que aparece en el borde inferior de sus pantallas. Seguimos en el Triángulo de la Confianza. En instantes estamos en el Palacio del Segundo Cabo. Seguimos en el Triángulo de la Confianza. Estamos hablando de quiénes son nuestros vulnerables. Bueno, ya hemos dicho la palabra vulnerabilidad muchas veces, desigualdad y tal. Me gustaría quedarme con el sabor de qué es lo que debemos prolongar en el tiempo
de todas estas experiencias, por una parte de mirar nuestros lados flacos, por una parte de haber tenido la oportunidad una vez más de saber dónde están las dificultades y de, como ustedes mismas han dicho, de qué hacer, esas acciones que sí que construyen fondos, ¿no? y estabilidades desde sus especialidades, desde sus escenarios de vida. ¿Qué haríamos para prolongar esto o qué ustedes nos recomiendan? ¿Con qué nos debemos quedar? Bueno, yo pienso que fue un momento de fortalecer la importancia y legitimar la importancia que tienen las redes de apoyo social, su importancia y todo lo positivo que de ello devenga, que eso hay que aprovecharlo. También fue una oportunidad para identificar lo negativo y que se queden todas estas alternativas tanto colectivas como individuales que salieron para que se mantengan en un futuro. Claro, en tu caso... Nosotros nos quedaríamos con los emprendimientos, con las nuevas formas de gestión. Pensando ahora, cuando Heidi hablaba ahorita, yo pensaba en la agricultura urbana que estamos fomentando. Por ejemplo. Y nos quedamos ahí con las mujeres productoras, las mujeres que tienen esa conciencia de apoyo a la sociedad, que producen para sí mismas, para satisfacer sus necesidades económicas, pero también para satisfacer las necesidades de los que aún les escasean los recursos. Y entonces nos quedamos con estos apoyos, nos quedamos con todas las enseñanzas y con todos los escenarios que hemos ido ganando para seguir informando a la sociedad, para seguir acercándonos a sus problemáticas, conversando en lo individual para que se resuelvan sus cuestiones individuales. Yo me quedaría, bueno, por lo menos con dos elementos. Uno es la resiliencia de las personas, que a mí me gusta verla como resistencia creativa. La resiliencia como resistencia creativa, ya que las personas desplegaron un conjunto de estrategias que pueden seguir perdurando para poder alimentarse, para asearse, para organizar la economía familiar, para ahorrar, que ojalá se prolongaran en el tiempo. También otro elemento que me quedaría es el sentir que las personas vulnerables no son solamente un objeto de intervención social, sino que son sujetos para la acción, de la misma transformación. Se pueden sumar perfectamente, claro. Se pueden organizar perfectamente para crear estrategias a nivel social para enfrentar estas situaciones de vulnerabilidad. Y por supuesto con la solidaridad de cubanos y cubanas que claro que se activaron también conductas egoístas, pero yo me quedaría con las conductas solidarias, con esa capacidad de la sociedad civil para autoorganizarse y para apoyar y aportar a las políticas públicas que se organizaron, pero también para desarrollar iniciativas propias, claro dándole cara, ¿no?, a una situación que fue difícil para todos y todas. ¿No? ¿Algo que decir? Todos estamos bien. Tú ibas a completar lo que iba a decir. Muchas gracias por el tiempo que nos han dedicado en el Triángulo de la Confianza. Gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden que nos vemos la próxima semana por este mismo canal. Y recuerde bien que en La Confianza siempre nacen las buenas preguntas. Hasta entonces.